dice lo siguiente, tenemos el siguiente ejercicio, ¿no?, referido a densidades. Un recipiente vacío tiene una masa de 500 gramos. Se le adiciona agua hasta la tercera parte de la capacidad en volumen del recipiente, resultando que el conjunto tiene una masa de 550 gramos. Luego se llena el conjunto con volúmenes iguales de dos líquidos, cuyas densidades son 0.5 y 0.8 gramos sobre mililitro, respectivamente. Determine la masa total cuando el recipiente está lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Tienen que hacer un esquema, ¿ya?, de lo que está, del enunciado del problema, tienen que traducirlo a un dibujo, ¿no? Entonces, te dice aquí un recipiente vacío, entonces puedes dibujarte un recipiente vacío, ¿no? Tiene una masa de 500 gramos, entonces debajo del recipiente, te dibujas un recipiente vacío, ¿no? Ahí está el recipiente vacío, este va a ser nuestro recipiente vacío, y después nos dice el enunciado, ese recipiente vacío tiene una masa de 500 gramos, entonces ahí pones, simbolizas la masa, ¿no?, en este caso con una M, y le ponemos M sub R, que va a representar la masa del recipiente, igual a 500 gramos. O sea, lo que estamos haciendo es traducir este enunciado en un dibujo, ¿no?, con todos los datos que se tienen, ¿no? Vos le puedes poner la nomenclatura que desees, ¿no? Aquí, masa del recipiente, incluso puedes escribir, ¿no?, masa del recipiente, ¿no?, o masa sub R, como está acá, ¿no? O sea, o masa R sub E, no sé, pero con algo tienes que simbolizar vos, ¿no?, tu masa del recipiente, ¿no? Entonces tienes que entender que tienes un recipiente, ¿no?, vacío, que tiene una masa de 500 gramos. Este recipiente, imagínense, nuestro recipiente está vacío y tiene una masa de 500 gramos. Se le adiciona agua hasta la tercera parte de la capacidad en volumen del recipiente. Entonces, eso lo tienes que traducir. ¿Qué quiere decir, no? Se le adiciona agua, o sea, que se vas a poner agua a este recipiente hasta la tercera parte de la capacidad en volumen del recipiente. Entonces, acá este recipiente tiene una capacidad, pues, ¿no?, que lo vamos a poner con el volumen del recipiente, ¿no? O sea, todo, si esto fuera lleno, va a tener un volumen, ¿no? Los líquidos que se pongan en este recipiente, si llenamos por completo, va a estar a capacidad llena, ¿no? Entonces, vamos a simbolizar ese volumen del recipiente como B sub R, ¿no? Entonces, aquí dice, se le adiciona agua hasta la tercera parte de la capacidad en volumen del recipiente. Entonces, eso lo vamos a traducir en una ecuación. El volumen del agua, ¿no?, porque estamos adicionando agua, dice acá, se le adiciona agua hasta la tercera parte de la capacidad del volumen del recipiente. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen del agua en comparación con el volumen del recipiente? Eso nos está indicando acá, nos están dando una ecuación que nos relaciona el volumen de agua que se vierte a este recipiente en relación con el volumen del recipiente, o sea, con todo el volumen del recipiente. ¿Cómo va a ser? Nos dice que el volumen del agua, o sea, vamos a poner agua hasta la tercera parte de la capacidad en volumen del recipiente. Entonces, el volumen del agua va a ser la tercera parte del volumen del recipiente. Eso lo traducimos en una ecuación, ¿no? Entonces, adicionamos, tenemos nuestro recipiente, vamos a poner agua hasta la tercera parte de la capacidad del recipiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner agua, que está de color blanco, en el recipiente vertimos, pero este volumen del agua, en comparación con el volumen de todo el recipiente, este volumen va a ser la tercera parte, es lo que nos dice acá. Entonces, lo ponemos en una ecuación. El volumen de agua es igual a la tercera parte del volumen del recipiente, ¿no? Estamos poniéndolo en una ecuación, estamos interpretando eso, ¿no?, resultando que el conjunto tiene una masa de 550 gramos. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto es la masa del recipiente más la masa del agua. Eso es lo que está haciendo, resultando que el conjunto, ¿no?, porque ya tenemos un conjunto, o sea, tenemos dos componentes. En un principio teníamos el recipiente solo, ahora tenemos el recipiente más agua. Entonces, la masa de ese conjunto nos dice que es 550 gramos. ¿No? Entonces, la masa que estamos simbolizando, la masa del recipiente más el agua,
es 550 gramos. O sea, el enunciado lo estamos traduciendo, lo estamos simbolizando y lo estamos traduciendo aquí en una ecuación, ¿no? La masa del recipiente más el agua es 550 gramos, es lo que está diciendo. Luego se llena el conjunto, o sea, después de esto, ¿no? Vamos a llenar, porque aquí recuerden que hay un espacio vacío, ¿no? El agua solo ocupa la tercera parte, entonces aquí nos quedan 2/3 partes del recipiente, ¿no? ¿Listo? Entonces, tenemos acá un volumen que lo vamos a llenar con dos líquidos, ¿no? Nos dice acá, ¿no? Luego se llena el conjunto con volúmenes iguales de dos líquidos. O sea, vamos a meter aquí dos líquidos, pero la característica va a ser que el volumen de esos dos líquidos que vamos a poner acá, ¿no? Vamos a llenar, luego se llena, o sea, vamos a llenar este recipiente con dos líquidos, pero aquí hay una condición, que los volúmenes van a ser iguales de esos dos líquidos que vamos a llenar acá, ¿no? Nos dan las densidades de cada líquido. ¿Listo? Entonces, eso lo expresamos en un dibujo, ¿no? Entonces, todo el recipiente ya va a estar lleno. Pero, ¿qué va a contener el recipiente? Va a tener agua, ¿no? Va a tener el primer líquido y el segundo líquido, o sea, esos dos líquidos más que estamos poniendo. Entonces, el recipiente va a contener en total 3 líquidos, ¿no? Al agua, al primer recipiente, al primer líquido, que lo podemos llamar X, y al otro líquido, que lo podemos llamar Y, ¿no? O sea, eso ya lo estamos poniendo, el que está resolviendo el problema lo está simbolizando de esa manera, ¿no? Está poniendo al agua, lo está simbolizando con A. A los líquidos que vamos a introducir para que se llene el recipiente, lo pueden simbolizar con cualquier letra, ¿no? En este caso se va a simbolizar con X y con Y. O sea, al primer líquido con X y al segundo líquido con Y. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, ¿no? Vamos a tener los 3 líquidos, ¿no? El líquido A va a representar al agua, el líquido X va a representar a uno de ellos, puede ser a cualquiera, ¿no? Y el líquido Y al otro líquido, ¿no? Entonces vamos a tener el conjunto. Pero ¿cuál es la particularidad? Nos dice que el volumen es de los líquidos que estamos adicionando, ¿no? Al agua que había acá. El volumen de X va a ser igual al volumen de Y. Eso nos está diciendo el enunciado, ¿no? Con volúmenes iguales de los dos líquidos. Entonces lo expresamos en una ecuación, como estamos poniendo acá. El volumen de X va a ser igual al volumen de Y. Además nos dan las densidades, ¿no? El primer líquido, que puede ser X, 0.5 gramos sobre mililitro, ¿no? Y el segundo líquido, 0.8, ¿no? El segundo líquido va a ser Y, 0.8 gramos sobre mililitro. Y acá estamos poniendo en una ecuación, ¿no? Que los volúmenes son iguales, ¿no? De estos líquidos que estamos poniendo ahí, ¿no? El volumen de X va a ser igual al volumen de Y. Ahora, ¿qué nos está pidiendo, no? Aquí nos dice determinar la masa total cuando el recipiente está lleno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa total? Esa es la pregunta, cuando el recipiente está lleno. En un principio, solo teníamos la masa del recipiente, 500 gramos. Después hemos puesto agua hasta su tercera parte del recipiente y teníamos la masa, nos dan de dato, la masa del recipiente más el agua que hemos puesto, 550. Ahora nos está preguntando cuál va a ser la masa total cuando el recipiente está lleno. O sea, nos está preguntando cuál es la masa total, lo van a simbolizar con M sub T, ¿no? Entonces, esta masa total, ¿a qué va a ser igual? Ya tenemos que tener una idea, no en números, sino en cualitativamente, ¿no? O sea, podemos decir esta masa total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa del recipiente, más el agua que hemos puesto, más la masa de X, más la masa de Y, ¿no? A eso va a ser igual esta masa total, o sea, es algo bien lógico, ¿no? Nuestra masa total, ¿no? Cuando ustedes, no sé si alguna vez han pesado, ¿no? Han llevado a la balanza un recipiente que contenga un líquido, ¿no? Entonces la balanza te pesa el recipiente y el líquido, ¿no? Que contiene, ¿listo? En este caso tenemos 3 líquidos, entonces esta masa total va a ser la suma de masas, ¿no? Masa del recipiente, ¿no? Va a tener una masa, porque aquí nos dice que la masa del recipiente es 500 gramos. Después va a tener el agua, ¿no? Una masa del agua, va a tener la masa de X, la masa de Y. Esta masa total va a ser la suma de todos esos componentes, ¿no? ¿Listo? Recipiente, líquido A, líquido Y y líquido X. Entonces va a ser la suma de esas masas, esta masa total.
¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿No? En primera instancia, ¿no? Acá vemos esta ecuación, ¿no? O este dato de acá, ¿no? Nos dice la masa del recipiente más el agua es 550. Tengo la masa del recipiente. Entonces, ¿qué puedo obtener? ¿No? Puedo obtener la masa del agua, pues, o sea, esta masa de acá. ¿No? Puedo obtener, porque tengo, o sea, entre este punto y este punto, tengo la masa del recipiente vacío. Tengo la masa del conjunto, recipiente más agua. Entonces, si le resto 550 menos 500, si hago esta diferencia, ¿qué voy a obtener? Solo la masa del agua, pues. ¿No? Entonces, eso vamos a hacer en primera instancia. ¿No? La masa del recipiente más el agua, ¿no? Acá, esto representaría acá, ¿no? Esta ecuación. La masa del recipiente más el agua va a ser igual a la masa del recipiente más la masa del agua, ¿no? O sea, la masa de todo este conjunto, estamos diciendo, va a ser igual a la masa del recipiente más la masa del agua. ¿Listo? Pues ahí planteamos una ecuación y vemos qué datos tenemos en esta ecuación y si nos puede servir de algo. La masa del recipiente más el agua se tiene de dato esto, ¿no? O sea, esto es dato. Vamos a hacer en un círculo. Es dato, ¿no? Tenemos aquí la masa del recipiente más el agua es 550. La masa del recipiente conocemos, 500 gramos, o sea, esto conocemos. Entonces, de esta ecuación, ¿qué puedo encontrar? Les decía, ¿no? Podemos encontrar la masa del agua. ¿No? Entonces, hacemos un despeje, ¿no? Entonces, la masa del agua va a ser igual. Despejamos, esta masa del agua va a ser igual a la masa del conjunto recipiente más agua, ¿no? Menos la masa del recipiente. Como les decía, se tienen los datos. Vamos a reemplazar masa del recipiente más el agua, aquí tenemos 550. Menos masa del recipiente, 500. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa del agua? Va a ser 50 gramos, ¿no? Restando 550 menos 500, ¿no? Nos da 50 gramos. Ya tenemos la masa del agua, o sea, sabemos cuánto es la masa del agua, ¿no? Y ese dato es necesario, como les decía, ¿no? Esta masa total va a ser la suma de esta masa, la masa del recipiente, que ya es dato, la masa del agua, que la acabamos de calcular, la masa de X más la masa de Y. Entonces nos faltaría encontrar las masas de X y las masas de Y. ¿Listo? Eso nos faltaría encontrar, porque ya hemos encontrado una masa, o sea, ya tenemos dos masas de todo el conjunto, ¿no? De esta masa total. Ya tenemos la masa del recipiente, tenemos la masa del agua. Lo que nos faltaría es encontrar la masa de X y la masa de Y. ¿Listo? Ahora eso, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿No? Lo vamos a encontrar con estas densidades, ¿no? Entonces, necesitamos saber el volumen de estos líquidos, ¿no? El volumen de X y el volumen de Y. Con las densidades podemos encontrar las masas, ¿no? Ahora, vamos a encontrar entonces en primera instancia volúmenes, ¿no? El volumen de X y el volumen de Y. Entonces, para lo cual, A representa al agua, les decía, ¿no? Entonces tenemos la masa del agua que es 50 gramos. Se conoce que la densidad del agua es 1, ¿no? Eso no es dato, o sea, eso no se tiene que poner en el problema, eso se supone que ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, lo vas a tomar como un valor constante, a pesar que la densidad varía, ¿no? Con la temperatura, pero para el agua a 4 grados centígrados es 1 gramo sobre mililitro o 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? ¿No? Lo vamos a tomar como un valor constante y ese dato ustedes ya lo tienen que conocer. Entonces, tienes la masa del agua, conoces la densidad del agua, puedes obtener el volumen del agua, ¿no? Porque tienes la masa y tienes la densidad. Entonces, de eso vamos a calcular el volumen. Entonces, el volumen del agua, ¿no? A partir de esto, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, de ahí despejamos a qué es igual el volumen, ¿no? El volumen va a ser masa sobre densidad, ¿no? Tenemos la masa del agua, tenemos la densidad del agua, entonces podemos calcular su volumen, ¿no? Entonces, reemplazamos valores, ¿no? La masa del agua es 50 gramos, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, ¿no?
Con eso nos da que el volumen del agua es 50 ml, ¿no? O sea, esto vamos a dividir 50, la masa del agua es 50, dividido entre la densidad es 1 gramo sobre mililitro. 50 entre 1 nos va a dar el volumen 50, ¿no? ¿Listo? 50 ml. O sea, les decía, para el agua hay un caso particular, como su densidad es 1, ¿no? Su masa es equivalente a su volumen, ¿no? Solo vamos a cambiar las unidades, ¿no? La unidad de masa es en gramos, ¿no? 50 gramos, y la unidad del volumen va a estar en mililitros, ¿no? Porque su densidad es 1 del agua. Entonces, directamente, si tienes 50 gramos, puedes tener, si se trata del agua, si tiene su masa, tiene su volumen, ¿no? Que va a ser el mismo valor, solo hay que cambiar las unidades, ¿no? ¿Ya? En este caso estamos trabajando en gramos, y como la densidad es 1 gramo sobre mililitro, el volumen va a ser 50 mililitros. Entonces tenemos el volumen del agua. Ahora, este volumen total, ¿no?, del recipiente, ¿a qué va a ser igual? Vamos a sumar volúmenes. Vamos a asumir que el volumen, el volumen total va a ser una suma de los volúmenes que conforman la mezcla, ¿no? O sea, vamos a asumir volúmenes aditivos. Que este volumen total va a ser igual a ¿qué? ¿No? El volumen total va a ser igual al volumen de A más el volumen de Y más el volumen de X, ¿no? ¿Listo? Eso lo planteamos en una ecuación, ¿no? Antes vamos a calcular el volumen del recipiente con esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, antes de plantear la suma de volúmenes. Muy bien, acá, el volumen del agua es igual a 1/3 del volumen del recipiente, ¿no? Entonces, de acá vamos a calcular el volumen del recipiente, o sea, el volumen de todo este recipiente, que va a ser igual a 3 veces, ¿no? Despejando este 3, va a ir a multiplicar, va a ser 3 veces el volumen del agua, ¿no? Como ya tenemos el volumen del agua, podemos calcular el volumen del recipiente, es lo que está haciendo acá, ¿no? El volumen del recipiente va a ser igual a 3 veces el volumen del agua, ¿no? A partir de esta ecuación de acá. Entonces, pues reemplazamos valores, ¿no? Va a ser 3 por el volumen del agua es 50 mililitros, va a ser 3 por 50, 150 mililitros. Entonces ya se tiene el volumen del recipiente, ¿no? Todo este volumen ya se tiene de dato, es de 150 ml. La capacidad del recipiente, ¿no?, cuando se llena por completo, es de 150 mililitros. ¿Ya? Ahora vamos a plantear lo que les decía, ¿no? Vamos a plantear una ecuación. ¿A qué va a ser igual este volumen del recipiente, o el volumen total, ¿no?, de este recipiente? Va a ser igual al volumen de los componentes que forman la mezcla, ¿no? O sea, es decir, va a ser igual al volumen del agua más el volumen de Y más el volumen de X. Eso lo planteamos en una ecuación, ¿listo? Entonces, el volumen del recipiente, ¿no?, va a ser igual al volumen total, ¿no?, porque ya va a estar lleno. El volumen total va a ser igual al volumen del agua, ¿no?, más el volumen de X más el volumen de Y. ¿Listo? ¿Qué tenemos en esta ecuación? ¿No? Conocemos el volumen del recipiente, 150 mililitros. Conocemos el volumen del agua, 50 mililitros. Entonces, de acá no conocemos los volúmenes ni de X ni de Y, ¿no? Pero tenemos aquí una relación, ¿no?, que el volumen de X es igual al volumen de Y. ¿Ya? Eso podemos reemplazar acá, ¿no?, en cualquiera de sus volúmenes y obtener el volumen de uno de ellos, ¿no? O, como se ha resuelto en el problema, podemos obtener la suma, ¿no?, de ambos, a que es igual el volumen de X más el volumen de Y. Es otra forma, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el volumen de X más el volumen de Y? ¿No? O sea, ¿a qué es igual esto de acá, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual? Estamos despejando, ¿no? El volumen de X más el volumen de Y va a ser igual al volumen del recipiente menos el volumen del agua. Entonces, el volumen del recipiente se conoce, 150 mililitros. El volumen del agua es 50 mililitros. Entonces, si hacemos una diferencia de 150 menos 50, es 100 mililitros. Este volumen de 100 mililitros, ¿a qué le va a corresponder? Le va a corresponder al conjunto de X más Y. O sea, al volumen de X más el volumen de Y. Ahora, el volumen de X tiene que ser igual al volumen de Y. Entonces, para que los volúmenes sean iguales, ¿no?, estos 100 mililitros se tienen que partir en dos, pues, ¿no?, para que ambos volúmenes sean lo mismo, ¿no? Si lo partimos en dos, entonces este 100 mililitros va a ser 50-50, ¿no? O sea, va a ser
50 de X, 50 mililitros de X, su volumen, y 50 mililitros el volumen de Y. Y así el volumen de X es igual al volumen de y ambos, la suma de ambos suma 100 mililitros, como dice acá, ¿no? ¿No? Eso lo podemos expresar en ecuaciones, ¿no? Pero vamos a llegar a eso, a lo mismo, ¿no? O sea, acá tenemos que el volumen de X más el volumen de Y, ¿a qué es igual? ¿No? Reemplazamos acá. En vez del volumen de Y, ponemos el volumen de X. Entonces, volumen de X más volumen de X, vamos a tener dos volúmenes de X, ¿no? El volumen de X más el volumen de Y es 2 veces el volumen de X. Y eso es igual a 100 mililitros. Entonces, de ahí despejamos a qué es igual el volumen de X. Va a ser 50, como les decía, ¿no? Va a ser, el volumen de X va a ser igual al volumen de X más el volumen de Y, ¿no? Que es 100 mililitros dividido entre 2. 100 entre 2 va a ser 50 mililitros. Y eso va a ser igual al volumen de Y. O sea, hemos obtenido los volúmenes de ambos líquidos, ¿no? A partir de esta ecuación, ¿no? A partir de esta ecuación, nos dice que el volumen del recipiente va a ser igual al volumen de los líquidos que se han introducido hasta llenar el recipiente, ¿no? Hemos introducido el líquido agua, el líquido X y el líquido Y, ¿no? El volumen del recipiente cuando ya está lleno es igual al volumen del agua más el volumen de X más el volumen de Y. A partir de esto y teniendo en cuenta esta relación que el volumen de X es igual al volumen de Y, se puede obtener los volúmenes de ambos componentes, X como de X y de Y, ¿no? Esto es una forma de hacer. Les decía que hay otra forma, ¿no? De aquí puedes obtener lo siguiente. El volumen del recipiente va a ser igual al volumen del agua más el volumen de X, pero el volumen de X es igual al volumen de Y. Entonces aquí puedes poner B sub Y. ¿No? Más, no, aquí hemos puesto en vez de BX, hemos puesto B sub Y. Más, aquí tenemos otro B sub Y. ¿No? Entonces, aquí tienes B sub Y más B sub Y. Esto te va a dar, si sumas ambos, te va a dar 2 veces el volumen de Y. Ahora, aquí reemplazando valores, ¿no? El volumen del recipiente es 150. El volumen de A es 50. Entonces, estos 150, este otro va a pasar con signo negativo, va a ser 150 menos 50, va a ser B sub R menos B sub A, va a ser 100. ¿No? 100 va a ser igual a 2 veces B sub Y. Y de ahí despejas B sub Y. B sub Y va a ser 100 entre 2, como hemos hecho acá, ¿no? B sub X o B sub Y, porque son los volúmenes iguales, es 100 entre 2, ¿no? 50 mililitros. De cualquier forma, te va a dar lo mismo, ¿no? ¿No? Trabajando en esta ecuación o haciendo lo mismo que hemos hecho, siguiendo este mismo procedimiento, vas a llegar a lo mismo, ¿no? Que B sub Y es igual a B sub X, como dice acá, y va a tener un valor de 50 mililitros. ¿No? Entonces ya hemos encontrado los volúmenes de X y de Y. Hemos encontrado cuánto es este volumen, 50 mililitros de X, cuánto es el volumen de Y, 50 mililitros. El volumen de agua también sabemos que es 50 mililitros, el total suman los 150, ¿no? El volumen del recipiente. Cuando está lleno es 150 mililitros, ¿no? O sea, todo eso concuerda, ¿no? Todo eso cuadra, ¿no? Entonces ya podemos calcular, como tenemos los volúmenes del líquido X y del líquido Y, tenemos sus densidades, podemos calcular sus masas de estos componentes. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular la masa de X y la masa de Y. ¿Ya? A partir del volumen de X y su densidad de X para la masa de X. Para la masa de Y vamos a calcularlo como el producto de la masa de Y, digo, del volumen de Y por la densidad de Y, ¿no? O sea, las masas van a ser densidad por volumen. Tenemos las densidades de cada uno y tenemos los volúmenes de cada uno, ¿no? El volumen de X y el volumen de Y. Una vez que hayamos calculado las masas de X y de Y, tenemos la masa del agua, tenemos la masa del recipiente, podemos calcular esta masa total que nos está pidiendo, ¿no? ¿No? Y con eso se solucionaría el problema, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso en el siguiente diapositiva. Entonces, les decía que vamos a calcular las masas con a partir de esta ecuación, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, ¿no?
Entonces la masa va a ser densidad por volumen. La masa de los dos líquidos que queremos calcular, ¿no? La masa de X y la masa de Y lo vamos a calcular de esta ecuación, ¿no? De acá. Si queremos calcular la masa de X, va a ser igual a ¿qué? A la densidad de X por el volumen de X, ¿no? ¿Listo? Entonces, masa de X, densidad de X por el volumen de X. La densidad de X es, de dato, ¿no? El enunciado nos dice 0.5 gramos sobre mililitros. El volumen de X lo hemos calculado 50 mililitros. Los mililitros con los mililitros se van. Tenemos 25 gramos de la masa de X. Lo mismo hacemos para, un mismo procedimiento hacemos para la masa de Y, ¿no? La masa de Y va a ser densidad de Y por el volumen de Y. La densidad de Y, 0.8 gramos sobre mililitro. El volumen de Y es 50 mililitros. Mililitros con mililitros se cancelan. 0.8 por 50 nos da 40 gramos. ¿No? Y para terminar el problema, les decía, ahora sumamos todas las masas, ¿no? Tenemos la masa del agua, tenemos la masa del recipiente, tenemos la masa de X, tenemos la masa de Y. Eso va a ser igual, a eso va a ser, la suma de esas masas va a ser igual a la masa total, ¿no? La masa total va a ser igual a la masa del recipiente más el agua, más la masa de X, más la masa de Y, ¿no? Reemplazamos valores, ¿no? La masa del recipiente más el agua, 550 gramos. La masa de X, 25 gramos. La masa de Y, 40 gramos. Sumamos y nos da que la masa total es 615 gramos. Esta es la respuesta, ¿no? ¿No? La masa total igual a 615 gramos. Y con eso se concluye el problema, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. No sé si tienen